cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios que nos permite estar este domingo, que nos da la vida, que podemos estar unidos, ¿verdad? Y poder tener este tiempo especial de poder compartir la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha podido apartar este día, este primer día de la semana, primer domingo, que podemos compartir y celebrar este memorial de la Cena del Señor, que podemos recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, por el cual entendemos que por los méritos de Él podemos gozar de una salvación y el regalo de la vida eterna. Y bueno, y también pues poder abrir la palabra de Dios y ser edificados, ser exhortados, ser animados y fortalecidos a la luz de la palabra en los tiempos en los que estamos. Y justo hoy quiero compartir con ustedes una corta porción, prácticamente es como el resumen o va cerrando, que en este caso Santiago, allá en el capítulo 5, resumiendo o condensando ahí una serie de circunstancias que él comparte a lo largo de esta pequeña carta, pero definitivamente abordando temas que aún y son tan actuales como en el momento que Santiago los escribió para sus lectores. Así que le invito primero, antes de orar, que me acompañe a la carta de Santiago, el capítulo 5, al versículo del 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Le pido por favor que incline su cabeza, cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado y sostenido, Señor. Nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, y apreciar toda tu bondad, Señor, todo lo que has hecho, Señor, y lo que nos has dado, Señor. Clamamos a ti para que en esta mañana, Señor, podamos atesorar tu palabra, podamos ponerla en práctica, pueda ser ese fundamento, ese sustento importante de alimento espiritual para nuestras vidas. Padre, aún en medio de las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra vida, sean personales o sean a través del contexto que estamos viviendo como familias, como iglesia, como país, Señor. Clamo a ti, Señor, para que tú estés hablando a cada uno de nosotros, Señor, a tu palabra, y puedas dar ese consuelo y fortaleza, Señor, a nuestra vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como leíamos, aquí Santiago, en esta porción, va cerrando, en este capítulo 5, va cerrando lo que él tiene que compartir y que ha venido desarrollando una serie de temas a lo largo de esta corta carta. Podríamos decir que
en forma resumida, ¿verdad? Santiago va abordando ciertos temas y lo cual quiere que sus lectores quieran vivir de una manera práctica su fe, que no es alejado de lo que también nosotros debemos de hacer también. Ahora bien, él comienza este versículo 7 diciendo por tanto, y eso es una expresión que viene como a dar resolución o a concluir de algo de lo que ha venido hablando en toda la porción anterior y hasta en la relación que tiene de toda la temática de la carta. Solo quiero que me acompañen rápidamente, porque no vamos a ver ampliamente lo que son los capítulos anteriores, simplemente para relacionar lo que él comienza diciendo ahí con ese por tanto. Lo primero en el capítulo 1, versículo 1, dice, ¿a quién le escribe Santiago? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cristianos, creyentes, que estaban dispersos, regados, con situaciones muy difíciles en sus vidas. ¿Por qué? Porque él mismo lo sigue diciendo y expresándolo aquí en su carta en los versículos siguientes. Y voy a leer eso solo para cerrar esa parte de ahí. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y él va hablando, fíjese, comienza estos primeros versículos hablando pues de las pruebas, pero también de la paciencia, que es donde leímos ahí. O sea que vamos viendo que eran hermanos creyentes que estaban en una situación difícil, adversa, probablemente huir con sus cosas, dejando todo lo que tenían, situación difícil económica y otra serie de situaciones que uno puede ir leyendo. Ahora bien, él va animando y va afrontando también situaciones que se van dando a lo largo de toda esta carta. Y rápidamente, él en la parte final de este capítulo 1 habla de ser hacedores de la palabra. O sea, si algo también exhortaba era el hecho de que lo que creemos, vivámoslo y pongámoslo en práctica en todas las áreas de nuestra vida. De versículo 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra que oímos, la palabra que creemos, debe de ponerse en práctica en nuestra vida diariamente. No alejado de eso, sabemos que hay luchas en nuestra vida. Capítulo 2 va afrontando y tocando el tema de la parcialidad. Yo lo diría pues en nuestro tiempo de la discriminación muchas veces que se puede dar, aún en medio de nosotros, aún en medio de los creyentes. Quiero hacer notar que en el resumen o en la parte de los versículos que leímos del 7 al 11, Santiago comienza casi en la totalidad en 3 de esos versículos que va hablando en lo que es el versículo 7. Estoy en el 5, 7, en el capítulo 5, versículo 9 y en el versículo 10 dice, por tanto, hermanos. En el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis. Y en el versículo 10 dice, hermanos míos. Él está hablando a creyentes, a hermanos de él, que aprecia, que quiere y que los trata de esa manera, con esa hermandad, pero también le llama a no tener esa discriminación, a atender eso en medio, a que la palabra se convierta en una realidad en que todos somos iguales. Algo que tiene Santiago, que lo aborda a través de las prácticas, a lo que él exhorta, es un gran paralelismo con el Sermón del Monte que usted puede leer allá en Mateo 5, 6 y 7. Muy probablemente cuando escribía y miraba estas cosas, él se acordaba de aquella tremenda enseñanza, ese primer mensaje del Señor Jesucristo, Señor, a todos sus seguidores, y que deben ser una realidad en cada uno de nosotros, a que esa fe se convierta en una realidad práctica en nuestra vida. Capítulo 3, la lengua. Ay, órgano tan pequeño, pero tan difícil de controlar, tan difícil de controlar. Y él va diciendo ahí, por ejemplo, a la hora de cómo muchas veces estamos aquí un domingo,
alabamos a Dios, le cantamos a Dios, tomamos la palabra, la memorizamos, pero el lunes vemos las noticias de los diarios o andamos en el tráfico que tenemos en nuestra ciudad y muchas veces decimos unas cosas de esta misma boca, con esta misma lengua, que yo creo que no quisiéramos escuchar el resto de los hermanos. Pero el domingo hemos estado en una forma diferente. Y aquí lo dice también Santiago, capítulo 3, versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y ahí viene la parte medular también, que él dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y otra vez, hermanos míos, esto no debe ser así. De ahí termina ese capítulo 3 hablando de la sabiduría, de llevar una vida honesta, una vida buena, con testimonio que agrade a Dios, que impacte la vida de los que están a nuestro alrededor. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Desechar el pecado, desechar esas prácticas carnales que no abonan en nada para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y capítulo 4, la amistad del mundo dice ahí, pero hace una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis, dice, de envidia. Mire cuánta lista de pecados, si nos vamos, sería una relación también allá en Gálatas capítulo 5, los primeros versículos, cuando el apóstol Pablo describe esa lucha entre la carne y el espíritu. Y aquí Santiago la pone en evidencia en muchas veces esas contiendas infructuosas, dañinas, diabólicas, que él va denotando en esta carta. Va hablando también en la parte 11 al 12 de este mismo capítulo 4, el juzgar al hermano. Qué fácil es igualmente, sigue el tema de la lengua. Qué fácil es ver la paja del hermano, pero no vemos la viga de nuestro ojo. Qué fácil es poder murmurar de aquel, ¿verdad? Que vemos que hace o no hace algo, pero lo llevamos ahí en la boca. Y no solo el hecho del comentario, sino que viene también el juzgamiento. Y de ahí habla de esa jactancia, de esa soberbia, de muchas veces decir, bueno, yo puedo hacer esto, ¿quién me detiene? O quiero esto y lo voy a conseguir a como dé lugar lo voy a conseguir. Versículo 13. Y en el capítulo 5, que es lo que antecede a lo que leímos, va hablando de esa avaricia, de esa codicia, de esos grupos de poder, no alejado de muchas veces, como digo, la realidad que tenemos hoy, ¿verdad? Vamos ahora ricos, versículo 1, capítulo 5, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. He aquí, dice el versículo 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y entonces podemos encontrar que prácticas que hoy también las vemos con otros nombres, pero siempre ahí están, el ser humano así, de esa misma forma, actuando, con las luchas diarias, con nuestra lucha en cuanto a nuestros miembros, ¿verdad? Hacia dónde se encaminan, el hablar de mal, el murmurar, el juzgar, el tomar preferencia, ¿verdad? O discriminaciones, los grupos opresores de todo tipo, ¿verdad? No estamos ajenos a eso, a lo que está sucediendo y que ya pasaba. Santiago escribiendo justo en el primer siglo, probablemente antes del año 50,
allá por el 44 y 45, y ya miraba cosas que todavía hoy nosotros seguimos viendo y padeciendo de alguna manera también, en gran o en menor medida. Escrita esa carta, probablemente la primera carta de la cual se tiene la fechada de lo que está en el Nuevo Testamento. Y entonces entramos bajo ese contexto de ver cuánta opresión, cuánta presión, cuánta opresión de grupos, cuánta lucha también, aún en medio de aquellos hermanos, por tal vez todo lo que desencadena el contexto en el cual se vivía. Él dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Así como comenzó en el capítulo 1, en los primeros versículos, exhortando, llamando a la paciencia, él ahorita también va concluyendo y quiere cerrar con algo tan importante. La paciencia es parte de ese fruto del Espíritu que quiere desarrollar en nosotros y que el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, 22 y 23 usted puede encontrar. Dice amor, gozo, paz y después viene la paciencia. Lo que pasa es que la relacionamos muy fácilmente con que, si pido paciencia o quiero paciencia, me van a venir pruebas. Pero bueno, hoy quiero ampliar un poquito ahí sobre ese tema porque cuán importante es la paciencia. Pensando en los tiempos que vivimos, que ya también vimos el contexto en el cual escribió Santiago, pero él quiere concluir con sus lectores con esto. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nos vemos afrontados ante situaciones, ¿verdad? Nuestros derechos son violados o violentados cuando un auto, otro carro ahí en las carreteras nos cierra el paso en el tráfico, se nos mete por ahí, ¿verdad? Otro vehículo, cuando nos tratan injustamente, cuando los compañeros, sea de escuela, universidad, trabajo, ¿verdad? Se burlan o ponen ahí una zancadilla, una traba ahí y hemos expuesto a un llamado de atención o algo, o hasta perder, ¿verdad? Un examen, cualquier cosa, un trabajo, ¿verdad? Situaciones que se dan, aún también cuando un hermano en Cristo dice o hace algo que me ofendió o dañó de alguna manera. Hermanos, ahí viene, ¿verdad? Y empieza a manifestarse. Santiago aquí, de alguna manera, entendía que sus lectores estaban expuestos, estaban propensos o estaban viviendo o practicando o manifestando esa impaciencia. Y la verdad que la impaciencia muchas veces nos conduce a tomar decisiones las cuales afectarán nuestra vida en los próximos días, meses o años, o puede ser para toda la vida. Puede ser para toda la vida. A veces una impaciencia, decimos, tengo que ir a cerrar este negocio, tengo que llegar rápido, pero esa impaciencia de no tomar con cuidado el conducir puede llevarnos a un accidente que ni siquiera lleguemos al lugar donde teníamos que ir a cerrar esa actividad, ese negocio o algo que teníamos que entregar. ¿Por qué? Porque la impaciencia a veces crea un descontrol, crea abatimiento, crea esa falta de sensibilidad o entendimiento de lo que está pasando y se pierde de alguna manera esa resistencia a poder sobrellevar las circunstancias, que es lo que Santiago quiere compartir. Este mensaje que quiero compartir, yo le puse paciencia en toda prueba, pruebas circunstanciales que tenemos, pruebas en nuestra vida muy personal y que en realidad nos debe de ayudar a poder vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Y aquí Santiago nos lo dice. Y volviendo a retomar el pasaje de capítulo 5, versículo del 7 al 11. Por tanto, hermanos, entendiendo todo lo que ha estado él compartiendo y que resumimos rápidamente, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esta frase, quiero que la volvamos a ver en el versículo 8. Dice nuevamente, tened, es un imperativo. Y esa es la primera cosa que tenemos que ver en este tema del día de hoy, en esto que quiero compartir. Aquí Santiago nos da que tenemos que practicar y tener una paciencia demandada. Ese es el primer punto. Una paciencia demandada, una paciencia que se nos ordena,
o que se nos exhorta a tener. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En estos pocos versículos, 5 versículos, 5 veces está repetida la palabra paciencia. Y en estos dos que hemos leído, él pone un motivo, una circunstancia, una situación, un evento en el cual debe ser la medida de lo que nosotros estamos viendo hacia adelante. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. En la parte B o final de ese versículo 7, él va poniendo un ejemplo. Dice después, mirad el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, como dice, con paciencia hasta que recibe la lluvia. Y vamos a ver después ese ejemplo en una forma práctica, ¿verdad? Pero entendiendo que Santiago nos llama a desarrollar una paciencia, a manifestar una paciencia, a demandarnos una paciencia que es necesaria, es vital para cada uno de nosotros en el contexto y en cualquier contexto que estemos. Pero es algo interesante que también dice, porque ahí hay esos verbos, tened, dice, versículo 7 y versículo 8, cuando habla de esa paciencia, dice, tened, es necesaria, es urgente, es vital para cada uno de nosotros. Pero también hay una palabra bien interesante que dice ahí, hasta. Y esa es una preposición que habla de un tiempo, de un evento, hasta un propósito. Hermanos, Santiago nos está diciendo, sí, hay aflicción, hay tribulación, hay dificultades, hay presión de todo tipo, hay opresión de muchas formas también en lo que estamos viviendo, pero va a haber un hasta. Va a haber un hasta aquí. Va a llegar un fin. Va a llegar al punto donde va a terminar eso. Y eso es lo que él quería mostrarle a sus lectores, sus destinatarios. Hay un hasta. No se impaciente, no se impaciente, no importando las circunstancias, no importando el maltrato, no importando lo que vemos. Y cada quien puede aplicarlo en su contexto muy personal que estemos viviendo o en nuestro contexto como iglesia o en nuestro contexto como sociedad y como país. De todo lo que oímos y vemos diariamente que está aconteciendo, quiero recordarle y decirle, va a haber un hasta. Lo que sucede es que hay veces nuestra impaciencia la queremos ver hasta hoy. Queremos verla hoy, que se acuse, que se mete en la cárcel, que termine algo. Hoy lo queremos ver, pero no es así. Y ahí es donde entra esa paciencia que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Y ese es ese primer punto. Una paciencia demandada, una paciencia exhortada a cada uno de nosotros. Como dije, sin irnos a ejemplos de nuestro diario vivir, Santiago nos ha compartido cómo habían ahí situaciones en la vida de estos hermanos. Muerte, corrupción, asesinato, lo vemos en los versículos 5 y 6, injusticias de todo tipo, maltrato, discriminación, habladurías, murmuraciones que se daban. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa con la paciencia? Es que no voy a reaccionar de alguna manera. Bueno, la paciencia no cancela nuestras emociones, ¿no? Definitivamente que no, pero lo que quiere es que las podamos controlar, que podamos atenderlas y responder. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que son esas palabras, pues, en ese sentido. Pero hay algunos versículos que yo quisiera que viéramos relacionada con esa paciencia demandada. Y le quiero invitar a que vayamos a la carta a los Romanos. Ahí ponga su marca aquí siempre en Santiago 5, no lo deje. Y quiero invitarle que vayamos rápidamente ahí a la carta de los Romanos. Y vamos a ir por varios pasajes. Primeramente, quiero invitarle ahí a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Por favor, si ya lo tiene, sígame en la lectura. Dice así Romanos capítulo 5. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Dice así, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí van. Y quiero que vayan relacionando también otra palabra que va como consecuencia o resultado, esperanza, esperanza. Pero ¿qué va antes? Paciencia. Capítulo 8, le invito a que vayamos un poquito adelante, capítulo 8, versículos 24. 24 y 25, vamos a leer. Romanos capítulo 8, 24 y 25. Nuevamente, fíjese en dos palabras ahí que va hablando aquí el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Ahora, una porción más ahí, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, por favor, sígame ahí y vamos a leer los primeros 4 versículos. Bueno, vamos a leer un poquito más. Aquí va hablando del ejemplo de lo que debe ser esa práctica también en nuestra vida y en nuestras relaciones con los demás. Pero vamos a leer del versículo 4. Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, un paréntesis aquí, mi hermano, ¿qué dice que es Dios? El Dios de la paciencia. Y antes de seguir, solo me pongo a pensar cuando veo esto, cuando Pedro dice, hermanos, Dios no retarda su venida, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Aunque algunos lo tengan por tardanza, Él no se está tardando. Llegará un momento, llegará un tiempo y se cumplirán las promesas y las profecías que el Señor ha dado. Pero tiene paciencia. Nuevamente retomo aquí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia quiere también desarrollar, nos demanda también a nosotros paciencia, paciencia por la esperanza. Muy bien. Y hay un versículo más, me gusta porque trae un ejemplo ahí implícito, ¿verdad? Y es en la carta a los Hebreos, justo ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice así el versículo 1, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr? Con paciencia. Y es bien interesante porque aquí estaba pensando en eso de el escritor de la carta a los Hebreos dice, bueno, una es que corramos, pero dice que corramos con paciencia. Y hay veces puede hacer, tal vez soy el único que le puede pasar eso, ¿verdad? Pero que pienso que hay veces la paciencia es como lentitud o estoicismo, nos quedamos paralizados o que no hacemos nada. Pero aquí el escritor no está diciendo eso. Pero hay veces puede hacer que tengamos un concepto de que la paciencia es inmovilidad o dejadez, o que nada debe de suceder y dejar que pasar las cosas. Y nada más equivocado que estar pensando de esa manera. Y cuando estaba viendo esta carrera,
Solo me ponía a pensar, tal vez usted la ha visto, hay unas carreras que se llaman carreras de campo traviesa, o podríamos también tener el ejemplo de una carrera de maratón, porque tal vez la escena tiene más que ver con eso. Pero me gusta la carrera de campo traviesa que se le conoce, que es corredores, más o menos algunas pueden durar de hasta 2 kilómetros, un poquito más o algunas un poco menos, pero pues, sobre terrenos abiertos, donde está un camino ya delimitado y donde la misma geografía del terreno pone sus tropiezos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Que debemos de correr con paciencia. Lo que se va desarrollando en esas carreras es la resistencia, un aguante, pero un aguante esperanzador. Y esa es la donde vamos marcando la diferencia de no hacer nada. La paciencia es resistencia, es aguantar. Por eso un corredor de esas carreras de largas distancias o de características en las cuales demandan esfuerzo físico, demanda inteligencia, demanda estar viendo, corriendo hoy, pero viendo el final para poder llegar allá con toda la energía, con toda la fortaleza suficiente para obtener el premio. Carreras de campo traviesa llevan sus obstáculos. Usted se puede tropezar y caer, lastimarse, pero se ha estado preparando para desarrollar y poder levantarse a pesar de cualquier circunstancia. En una de esas va corriendo con alguien a la par y lo empuja y lo tropieza y hasta lo bota. Pero usted se levanta y no se para estar peleando con el que está al lado, sino que usted ha estado mentalizado, se ha preparado para seguir adelante porque tiene una meta que es a la cual quiere llegar. Y eso es de lo que Santiago nos está diciendo y nos pone ahí en el contexto de lo que está pasando, aún de las circunstancias que se estaban viviendo o de las que podemos nosotros estar viviendo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que salir adelante. Ahora bien, siguiendo con la lectura y del ejemplo, ya vimos que hay una demanda y está visible, evidente, porque hay un Dios de la paciencia que nos demanda, que en Gálatas capítulo 5 dice que es parte del fruto del Espíritu, que son rasgos y virtudes que en nuestro carácter deben de estar y desarrollarse. No dejarlo escondido y ni tan siquiera ponerlos en oración al Señor, que a veces ahí no le decimos de eso, porque pensamos que, uy, ahí viene a ver qué me va a mandar. No, Dios no es así, no tenemos un Dios de ese. Dios quiere fortalecer su vida, llevarlo a poder desarrollar una vida fructífera en este tiempo, sabiendo lo que le va a dar adelante, lo que tiene preparado hacia adelante. Pero bueno, volviendo al ejemplo, comienza en el versículo 7 y vimos en el inicio del 8, pero en final de ese versículo 7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Les dije que había una relación, ¿verdad? Ahí en los versículos que vimos entre paciencia y esperanza. ¿Por qué? Porque también aquí Santiago nos va diciendo eso. Hermanos, tened paciencia hasta la venida. ¿Qué es lo que quiere él que mire cada uno de sus lectores? La venida del Señor. Hoy, hermano, si nos ponemos a pensar el tiempo en el que fue escrita aproximadamente esta carta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hermano, hoy estamos más cerca de la venida del Señor. Y ya lo hemos visto, a lo largo se ha estado compartiendo sobre este tema, pero los escritores de la Biblia manifiestan en Pablo, Pedro, Juan, Santiago y también los profetas escriben sobre tener la vista puesta en la venida del Señor. No enfocarnos y quedarnos paralizados en este tiempo como que si aquí vamos a vivir o aquí nos vamos a quedar. Esto va a pasar. Pero la forma de sobrellevar toda circunstancia es estar viendo lo que está por delante, la esperanza que tenemos adelante. Y ahí es donde tiene que estarse fijado. Pero él pone un ejemplo que tal los agricultores lo entienden muy bien. Dice, mirad, ¿verdad? Mirad, observen al labrador, pongan atención a un agricultor, diríamos, en nuestro medio. Dice, espera, ¿verdad? Espera, ahí tiene que desarrollar esa paciencia, espera el precioso fruto, va viendo hacia adelante, hay una esperanza hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Interesante porque el contexto en el que Santiago está hablando, esa lluvia temprana era para los agricultores, para el labrador, se desarrollaba en aquel tiempo entre los meses de octubre y noviembre. Y la lluvia tardía era ya abril y mayo. O sea, tenían que esperar aproximadamente 6 meses para poder ver el resultado o la cosecha de su siembra. En la primera, la semilla germinaba, podía tener ya sus inicios de sus raíces, pero tenía que esperar hasta la tardía para poder esperar ver el crecimiento, el desarrollo y poder ver el resultado de lo que eso significaba. A veces me pongo a pensar si los agricultores en la parte de esas virtudes cristianas tienen el mejor entendimiento que otros en cuanto a cómo vivir la vida cristiana que el Señor nos demanda, porque hasta en su actividad, tal vez normal, pueden entender bien que no pueden acelerar a que una planta produzca, si hoy la sembré, a que mañana se dé. A diferencia muchas veces de este mundo vertiginoso, tan rápido que nos lleva con la tecnología, que hay veces queremos que algo se dé y con solo apretar un clic y ya esté por el resultado, ya se dé el resultado. No es así. La paciencia no se desarrolla de un día para otro. Y el Señor nos quiere enseñar eso. Y Santiago también aquí nos está llamando a nosotros a poder entender eso. Necesitamos tener resistencia. Necesitamos esperar, necesitamos aprender a tardar también en responder o a resistir o a contener muchas veces esos impulsos impacientes que nos pueden llevar a situaciones lamentables, tristes en nuestra vida. Y si se lo traigo tal vez con otro ejemplo en cuanto a la resistencia, aquí yo creo que puede ver este hulito. Este hulito tiene un grosor y tiene una resistencia. Claro, yo lo voy tensando. Hay veces con las situaciones de nuestra vida personales o de nuestra sociedad, de nuestro país, esto se va tensando porque nuestra vida está cerrada y cerrando y cerrando y solo viéndose ahí hacia eso. Estamos rápidamente respondemos ante una noticia, en un chat, en cualquiera de estas redes sociales, que perdón al que se ofendo a alguien con decir esto, pero a mí me parece que son más bien redes sociales, porque a veces más bien encrispan más de lo que ayudan, pero se va tensando y tensando y tensando. Y quiero decirles que no estoy haciendo esto con el propósito de que se me rompa, porque si no me va a doler cuando se desprenda cuando se rompa este hule. Pero a veces vivimos así, tensionados, porque vivimos en impaciencia y en reclamo y en injusticia y nos vamos cargando más con eso. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando ya lo tense hasta donde llegó la resistencia de ese hule, me va a golpear. Y ahí es cuando empieza entonces cómo reaccionamos nosotros ante la circunstancia, cómo reaccionamos en la vida, cómo reaccionamos ante otros. Me va a doler, pero ese dolor va a hacer que yo me provoque. Que me pasa algo en la calle y me vengo a desquitar en mi casa. Me pasa algo en la casa y me voy a desquitar en el trabajo o en algún otro lugar donde vaya. Me pasa algo con la iglesia, con los hermanos y con el primero ahí, después empiezo a murmurar. ¿Por qué? Porque pasamos tensionados. Tenemos estirado el hule. Y aquí la paciencia habla de resistir, de desarrollar resistencia, de esperar como el labrador. Fíjese qué interesante, y se los pongo porque aquí el Santiago va diciendo, el labrador espera, dice, que se reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora bien, el labrador tiene que esperar a que llegue eso, pero él en realidad no está interesado en en ver eso. Lo que él quiere ver es el fruto, el resultado de la espera de la lluvia, de esperar la lluvia. Un labrador lo que espera es la cosecha, no las lluvias en sí. Ese es un elemento que va ahí transversal, lo va pasando a lo largo y al tiempo que él espera. Él puede estar vigilante de que su labrado, de que su sembradillo esté bien, y está enfocado en eso. Eso sí, se enfoca entendiendo lo que está pasando, pero no se impacienta,
porque sabe que tienen que darse ciertas cosas para que después venga el fruto. Y eso es lo que Santiago quiere también hacernos ver a nosotros. Sí está en medio de circunstancias, sí está en medio de una situación que tiene que usted cuidar, atender, velar en cualquier sentido de su vida. Pero no se quede solo allí. Vea el final lo que hay, que a eso es lo que debe de apuntar. ¿Cómo puede llegar y estar esperanzado en eso? Cuando aprende a resistir, a desarrollar esa resistencia, ese aguante, ¿verdad? Y a no explotar en la impaciencia. Ahora bien, él aborda eso, pero también dice en el versículo 8, tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor. Interesante porque esa palabra de afirmar va hablando de estar decidido y determinado a algo. ¿Sabe qué es eso? Cuando usted dice, bueno, me enfoco solo en esto y no hay nada que me quite la vista de lo que tengo planificado. No hay nada que me vaya a estorbar. No hay nada que me vaya a quitar la paz, la tranquilidad y el enfoque de lo que tengo. Santiago dice, usted si se enfoca en lo que está por el final, a lo que venimos, a lo que va a llegar, a lo que se va a cumplir, esta circunstancia la voy a afrontar con resistencia, con soportar enfermedades, pérdida del trabajo, muertes. La cuánta lágrima muchas veces de nuestros hermanos, de nuestras familias que están sufriendo situaciones adversas, que hay lágrimas de dolor, de angustia, de pesar, pero que esas lágrimas lo que hagan es que germinen y produzcan en el terreno de nuestra vida, desarrollen esa esperanza de saber que va a haber un hasta. Sí, hermano, la paciencia no cancela nuestras emociones, pero debe de alimentarle a que en nuestra vida poder desarrollarla porque sabemos que hay una esperanza fiel, verdadera y que se va a cumplir, donde va a terminar todo, donde va a llegar el que tiene que ordenar y el que va a ordenar todo. Y a eso es que nos llama, a afirmarnos decididamente, a que nada estorbe, a que nada estorbe. Y quiero hacer, voy a hacer un comentario, porque estamos hablando de esperanza y paciencia. Este año, además de las circunstancias que estamos viviendo desde el año pasado, por razones de la pandemia y todo lo que eso ha desencadenado en la parte económica, laboral y todo lo que eso trae y envuelve a eso, este año tenemos un año político en nuestro país. Y sabe, muchas veces los partidos políticos venden esperanza. Hermano, usted si tiene su decisión, si tiene su afinidad, qué bien, que Dios le guíe y le dé sabiduría siempre en todo lo que usted vaya a emprender. Pero yo le quiero animar que su esperanza siempre esté puesta en lo espiritual, en lo eterno. Solo quiero decir eso. Enfóquese en la esperanza verdadera, la que sí se va a cumplir. No se desenfoque en las cosas de este mundo. Y tener también, dice Santiago, porque afirmado vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Reiterando nuevamente dónde debemos de estar. Versículo 9. Esa esperanza, vamos a ver un segundo punto, esperanza practicada. Una fue el ejemplo de el labrador. Esa es una paciencia practicada, una paciencia practicada. Y ahora también se da una paciencia practicada cuando dice ahí, fíjense qué interesante, en medio de todo lo que va hablando, ese versículo 9 dice, hermanos, nuevamente comienza con esa frase, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No os quejéis unos de otros para que no seáis condenados. ¿Por qué? Porque muchas veces fácilmente, y así como él lo estaba abordando en los capítulos 3 y siguiente, ahí estos versículos, qué fácil es poder hablar, qué fácil es poder juzgar. Con qué ligereza muchas veces podemos levantar un testimonio o unas palabras o una murmuración.
Él dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si usted se fija, dice, no os quejéis unos de otros, pero la escena que está describiendo Santiago es una escena de un juicio. No es cualquier escena que están ahí él vislumbrándola en otro, es la escena de un juicio. ¿Por qué? Habla de ser condenado y habla de un juez que está ahí en la puerta. Si uno se pone a pensar cuando gracias a Dios nunca he estado hasta ahorita, hasta el día de hoy en una sala de un juicio, pero si nos vamos a lo que podemos ver en esas películas, series que uno mira, el juicio no inicia hasta que el juez entra y pasa la puerta. Ahora aquí la escena está que el juez ya va a entrar. Si se fija, está ahí, pero todos los elementos están ahí listos para que él entre y haga y dé su accionar, haga su cometido, el juez. Aquí es bien interesante porque para mí, como está hablando del Señor, esa palabra juez la deberíamos de poner como en mayúscula, sabiendo que es el juez de todo, el que va a juzgar a todo, que a nadie se le va a escapar. Y interesante porque habla, dice, de ser condenado. Ahora bien, a mí me llama la atención que el hecho que dice de ser condenado. O sea que de alguna manera hay una condena absolutoria u otra condenatoria, podríamos decir. Pero aquí lo están ya condenando. Hay un veredicto. O lo absuelve o lo condenan. Y hasta solo esperando para Dios, mis queridos hermanos, las murmuraciones, ese quejar de lo que aquí se habla es de un gemir, la palabra es un gemir, pero un gemir de queja. Son expresiones así, ya viene este hermano, mira lo que dijo, mira lo que está haciendo, es murmurar, es criticar, es un suspiro de queja. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. Hay veces pensamos también de que, ¿dónde está que el Señor no actúa? El Señor va a actuar cuando debe de actuar, con paciencia. Con paciencia, Él lo va a hacer. Pero Dios, y así como una escena de un juez, no lo ha mandado ni a usted, ni a mí, a ser un alguacil que ejecuta las órdenes, ni a ser un fiscal para poder estar también acusando a alguien. Él es el juez justo. Él es el juez justo que actuará en su momento. Él es el que va a hacerlo en su momento. Va a actuar. Y con esto de eso de las quejas, me encanta porque el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 4, si quiere lo busca, pero va hablando de dos hermanas que en algún momento lo ayudan en el ministerio. Y me llama mucho la atención porque él no esconde, la palabra no esconde ahí las situaciones que muchas veces se dan. Versículo 2 en el capítulo 4 de Filipenses. Y dice así, capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, aquí ese mismo sentir es que había diferencias en estas hermanitas. Había diferencias, hermanitas del ministerio, sí. Como puede darse entre varones, entre hermanitas. Hay veces escuchaba, yo creo que si pudiéramos ponerle detrás de lo que estaba tal vez en una de esas pasando con estas hermanitas, podríamos decir, en vez de Evodia, envidia, y en vez de Síntique, sin tacto. O sea, alguien indiscreto. Sí. Envidia y sin tacto, le podríamos decir a estas hermanitas, pero había ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que manda el apóstol ahí, Pablo? A que arreglar, a que haya una intermediación. Hermanos, las murmuraciones son pecado. Hablar, quejarse es pecado. Muestra la naturaleza carnal de la cual también ahí el apóstol Pablo en Gálatas, en los versículos que tienen que ver, que preceden o anteceden ahí al fruto del espíritu, va hablando de envidia, de pleitos, de rencillas.
Eso es lo que nace, y muchas veces esa impaciencia de a veces no entender a nuestros hermanos más débiles, como dice también el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 14 y 15, va tratando esos temas por los alimentos, por las bebidas, por otras fuerzas que se van dando. Dice, hay que entender muchas veces. ¿Por qué? Porque el hermano fuerte o maduro menosprecia al débil, al que viene comenzando. Y el débil, cuando mira las cosas que hace el maduro o el fuerte, como lo describe él ahí, lo empieza a juzgar. Hermanos, tenemos que aprender a poder sobrellevar, ¿sabe? Probablemente estoy yo frente a usted y tal vez en su corazón, y voy a ponerme en primer lugar, en primera persona. Yo tal vez lo he dañado a usted, de una forma, por acción o por omisión. Lo he hecho, lo he dañado, hermano. Y tal vez usted, pues ahí está cargado con eso, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? A veces se da que más fácilmente vamos y hablamos y abordamos sobre una situación con un hermano y lo hablamos con un tercero que no tiene nada que ver en la solución de ese asunto. Y peor aún, si esa tercera persona empieza a dar opiniones de juzgamiento. Hermano, bien fácilmente hablamos de alguien o sobre algo con una persona que nada tiene que ver del asunto o para la solución, sino que más bien hasta juzga o le confirma, sí, tenés razón, la verdad que eso no se puede. Pero hay veces nos cuesta venir a hablar con aquella persona y como nos insta la palabra a poder y solventar las situaciones, cualquiera que sea. La instancia es para restaurar aquello que se ha dañado. Eso es lo que el Señor demanda. Ahí en Gálatas capítulo 6, eso es lo que insta, versículo 1. Aún hasta en cosas grandes. Si usted va a Primera de Corintios capítulo 6, mi hermano, mire, hasta en situaciones cuando más se mira en capítulo 6, dice así, si lo tiene ahí, por favor, búsquelo, pregunta, Primera de Corintios capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro a ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar con cosas muy pequeñas? Todo lo que pasa en este mundo no se puede comparar por algo tan grande en el cual uno no pueda solventar las cosas. Sigue hablando, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Él está hablando del futuro, de un momento de ya cuando el pueblo de Dios va a ser glorificado y va a tener junto con el Señor a gobernar, pero aquí está diciendo lo demás son cosas que se pueden arreglar. Versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Desde ahí comienza, dice, desde ese primer momento que hay una diferencia. Desde ahí, dice, ya es una falta entre vosotros mismos. Y empieza a decir, ¿cómo vamos a llevar esos pleitos a otros niveles cuando tenemos que arreglarlos allí? Cuando nuestra madurez debe instarnos, y si yo no lo puedo, busco a alguien, pero que me ayude para poder solventar las cosas. Hermanos, volvamos allá a Santiago. No os quejéis. No os quejéis. Hermanos, la paciencia en general, tanto para las circunstancias que podemos afrontar y con las demás personas, la paciencia no quiere decir aprobación. No es impotencia, no es apatía, no es indolencia, no es resignación, no es indiferencia. Es desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es el fruto del Espíritu manifestado en mi vida para desarrollar una madurez, un carácter espiritual que me permita afrontar toda circunstancia ante situaciones o con personas.
Hermanos, la escena de la murmuración, de la queja, Santiago la pone en una escena de juicio. Dios mira todo eso y mira nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos en cuanto a eso. No os quejéis unos contra otros. Resolvamos. Hermanos, si alguien llega donde usted a compartirle algo que tiene que ver con otra persona, yo le animo, yo le insto. O uno, si usted no quiere saber de eso, pare al hermano o a la hermana y dígalo, le insto a que vaya y si yo le puedo ayudar, a que vaya y resuelva la situación con su hermano o con su hermana. Y si usted quiere oírlo, no emita juicios si no ha escuchado a la otra parte. Usted no está puesto para ser juez ni para juzgar. Usted no está para eso. No ha sido puesto. Hay un juez que va a juzgar y a conocer todo y él es el que tiene la última palabra en toda circunstancia. Santiago sigue hablando ahí. Ahora en el versículo 10 dice nuevamente, hermanos, tratando ahí con ellos, ¿verdad? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Ya dijimos que hay una paciencia demandada. Vimos ahorita una paciencia practicada a través del ejemplo del labrador y a través también de lo que tiene que ver nuestras relaciones. Y hay una tercera cosa que quiero compartir, un tercer punto, y es la paciencia ejemplificada aquí a través de lo que Santiago nos comparte con estos versículos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora bien, si usted puede recorrer la Biblia, se dará cuenta de cuántos profetas. Habacuc, ahí, Jeremías, estuvimos viendo a Ezequiel, Elías, cuántos hombres, hermanos, pasaron por Juan el Bautista, el mismo Pablo, hermanos, todos estos hermanos pasaron aflicción, pero miren qué interesante, porque pasaron aflicción, dice, como dice el versículo, ejemplo de aflicción y de paciencia, pero porque hablaron en nombre del Señor. Hermanos, no era por tener testimonios de que eran ladrones o pícaros o cualquier otra cosa en la cual eran señalados, sino por un buen testimonio. Y me gusta cómo aquí Pedro, un poquito más adelante, ahí si quiere por favor lo busque mientras abordamos ahí este punto ahí con el ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Me encanta eso porque está como aquí también el ejemplo de aquellos que hablaron en nombre de Dios estaban expuestos al sufrimiento, a la aflicción, pero les dice que también desarrollaron paciencia. Qué fácil es decir, Señor, que les caiga fuego a esto, demandamos que tal cosa, que vayan a la cárcel y que los metan allá No, ¿sabe qué? Desarrolle, así como Cristo, el ejemplo de Cristo, así también que nosotros no nos señalen por cosas que en realidad sí son delito y que avergüenzan al Señor y a su iglesia, sino que en realidad por predicar, por enseñar, por modelar una vida que honra y gloria a Dios.
y hay uno que va a juzgar, como dice ahí esa parte final, sino que el propio Señor dice aún, no respondía como tal vez naturalmente lo podemos hacer nosotros. Pues ¿qué tuvo? Paciencia, resistencia, porque miraba el porvenir, el futuro, lo que venía por delante, lo que venía por delante. Pero dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Va a venir el Señor y va a juzgar justamente a cada quien su merecido, lo que toca. Y en eso debemos descansar cada uno de nosotros. Tenemos entonces ahora ese ejemplo, ¿verdad? De esos hombres que hablaron en nombre del Señor, pero sufrieron aflicción, pero también desarrollaron paciencia, resistencia, aguante largo, un hule, pero que tenga una gran resistencia que podemos, porque va a haber un hasta y hay esperanza a futuro de que el Señor va a llevar a fin y a buen término esto. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice así, he aquí, ahora viendo ese momento, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice, habéis oído de la paciencia nuevamente de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando le dicen aquí de se tenemos por bienaventurados a los que sufren, acuérdese allá de Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, las bienaventuranzas, cómo el Señor termina esa porción hablando de lo que significa muchas veces esa opresión y esa carga. Dice así la palabra, Mateo 5, versículo 11 y 12, dice, bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, no es verdad, pero lo afrontamos. Lo afrontamos. Gozaos y alegraos, versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como Santiago probablemente tenía esta escena ahí, de saber que hubieron hombres que los deshicieron, los martirizaron, aguantaron cuantas cosas, pero mintiendo, no era verdad. Pero el Señor mira todo eso y aquí Él también lo reconoce. Dice, hermanos, si es un ejemplo, es para nosotros. A veces tomamos los ejemplos, pero no los aplicamos a la vida. Seguimos en nuestra forma siempre carnal de vivir y de llevar las cosas. Y no es así, si para eso son los ejemplos que están escritos. Aquí mismo Santiago, en el capítulo 1, hablando de esos galardones, dice capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que aquí es prueba también, porque cuando haya resistido esa prueba, esa aflicción, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay galardón, hay premio, hay un fruto celestial, hay recibir aquello que viene al final, porque hay un hasta. Hay un hasta. Y aquí tenemos a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Aquí esta palabra fin es el propósito, es la meta, es lo que pudimos ver en Job cómo terminó. Ahora bien, yo no quiero que se quede con la escena de Job en cómo terminó. Si usted ha perdido el trabajo o ha tenido alguna pérdida de otro tipo, yo no quiero decirle que exactamente va a pasar. Lo que sí quiero decirle es que Dios tiene un plan y tiene un propósito y tiene un fin que es glorioso, es eterno y va a ser pleno para su vida. Así como lo pudimos ver a pesar de todo lo que pasó Job en su vida. Dice, miren el final. Por eso la frase final de esto dice, miren el final que Dios le dio a Job. Entonces piensen, para ustedes también, hermanos, hay un final que el Señor tiene preparado y está en control de todo. Pero aclara, tenemos que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
No va a darle algo que en realidad va a ser en pérdida, en desgracia para su vida al final. Va a ser glorioso, y es esa, el cielo, la plena certidumbre de la vida eterna, eternamente y para siempre con Él. Eso es lo que tenemos que ver. Y aún en este pasaje solo me pongo a pensar del propio ejemplo del Señor Jesucristo, aunque aquí está hablando del fin que le dio el Señor a Job, pero el propio ejemplo del Señor Jesucristo dice que vivió todo lo que sufrió, pero esperando y ver que su obra, que su ofrenda de vida tenía un premio para cada uno de nosotros. No se quedó ahí, no se quedó ahí en esa escena. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estaba viendo más allá de lo que pasó, entendiendo que eso significaba eso, sacrificio, muerte, aflicción, dolor, pero había un premio, había una recompensa, y nosotros también debemos de verla de esa manera. Hermano, finalizo con esto, con este tema, esperando que usted a la hora de estar viviendo cada día entienda que esa resistencia, Santiago aquí habla usa dos palabras, aunque se traducen como paciencia, usa dos palabras, una la que están como paciencia en el versículo 7, 8, y otra que usa en el versículo 11. La primera tiene que ver con esa resistencia y ese aguante a no devolver. Tiene que ver con nuestros sentimientos, con la forma como muchas respondemos ante las personas, ante las situaciones que tienen que ver con las personas. Esa primera palabra que estamos en los primeros versículos. Y la del 11 tiene que ver con las circunstancias, a poder resistir o aguantar cuando hay una carga que es insoportable, pero aprendemos a sobrellevarla, a cargarla, sí con dolor, pero no cedemos. Dos palabras, aunque se traducen de la misma manera, su contexto es diferente. La primera, con nuestras relaciones, con la forma como respondemos ante las situaciones, circunstancias con las personas. Y la segunda, en el versículo 11, con las situacionales, con las circunstancias de la vida. Que el Señor nos permita cada día ir desarrollando esa resistencia en esta vida, sabiendo que va a haber un hasta ahí va a llegar, y va a haber un galardón, un premio al final, por un Dios que tenemos que es misericordioso y compasivo. Hermanos, finalmente, dele gracias a Dios siempre por todo lo que sucede. Busque sus propósitos. Como conclusión, primero, dele gracias a Dios. Segundo, busque sus propósitos. Y tercero, recuerde sus promesas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos anima, Señor, nos desafía, Señor, a vivir de una forma diferente, a honrarte, a glorificarte, a saber que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, que nada de lo que está sucediendo escapa de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que aprendamos a vivir resistiendo, Señor, esas circunstancias de la vida con una paciencia que es parte de ese fruto que tú quieres desarrollar en cada uno de nosotros, sabiendo que al final, Padre, hay una cosecha, hay una bendición para cada uno de nosotros. Tu venida, Padre, nuestra vida contigo eternamente y para siempre. Bendice a cada uno de aquellos que han estado conectados, Señor. Habla su vida, Señor. Anímalos y sosténlos en cada circunstancia de su vida, Señor. Y que tengan esa esperanza bienaventurada, Señor, que la tenemos en ti. Te honramos y te glorificamos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una gran semana.